Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Manu. ¿Cómo andas? Muy buenos días, Orfeo. Pues estoy a tope de power esta semana entre Trump, los Amodío y Elías. Pues casi no nos han dejado ni descansar todo el día enganchados buscando información. A ver qué narices contábamos hoy. ¿Cómo estás tú? Yo estoy ya hasta las narices de los Amodio, de su mono, de José Elías y de la madre que los parió a todos. Porque, oye, la actualidad manda, el planeta no se detiene, el tema se sigue moviendo y la mesa de autopsias, oye, no da abasto. Aunque le tenemos un hueco de honor reservado a OHLA, que no tardará en ocupar, estoy seguro. Pero oye, hoy vamos con otro tema que me ha volado la cabeza. Oye, en 100 maneras de hundir tu empresa, pues oye, Greenpeace, o cómo salvando el planeta te puedes ir al hoyo directamente. Greenpeace está a punto, querido oyente, radioespectador, telespectador, de quedarse completamente tieso. No estamos evidentemente hablando de una startup, no estamos hablando de una empresa ni de una cadena de hamburguesas, pero estamos hablando de una ONG y de las grandes, de las que llevan ya más de medio siglo diciéndonos que estamos matando el planeta y que ahora, irónicamente, se enfrenta a su propia extinción. Hoy, en 100 maneras de hundir tu empresa, Greenpeace. O como El- Sí, sí, no, la verdad es que suena, porque han pasado de salvar ballenas, de salvar el planeta, a intentar salvarse a sí mismos y todo por, bueno, pues por el fallo de un jurado popular, ¿eh? O sea, aquí ha sido un jurado popular, no ha sido un juez directamente, sino que ha sido un jurado popular, quien hace escasas 2 semanas, pues dijo que eran responsables, dando la razón a la energética, la petrolera Energy Transfer y poniéndole una multa pues bastante interesante de 600, más de 600 millones de dólares, que para que nos hagamos una idea es algo así como 15 a 16 veces lo que es el presupuesto de Greenpeace en Estados Unidos, con lo cual están pues tiritando. Pero bueno, un poco como hacemos siempre, ¿no? Contemos un poquito de dónde viene Greenpeace, si te parece, Orfeo. Porque como tú apuntabas antes que Greenpeace lleva más de 50 años y efectivamente nació en el año 1971 en Vancouver, cuando un grupo de activistas, recordemos que los años 70 son los años, bueno, el principio de los 70, finales de los 60 es el año de los hippies, de los flower power y todo eso. Y pues este grupo de hippies, aquí pone, los artículos llaman activistas, pero hay que llamarlos por su nombre, hippies, decidió que era hora de frenar unas pruebas nucleares que se estaban haciendo en Alaska, en Chica. Esa primera misión fue navegar no con el Rainbow Warrior, que se vendría un poquito más adelante, navegar hacia la zona del conflicto para dar testimonio de qué es lo que estaba sucediendo. Y contra todo pronóstico, porque nadie se los creía, lograron su objetivo. Y los Estados Unidos abandonaron las pruebas que estaban haciendo allí. Así comenzó la historia de esta organización que se ha enfrentado pues a todo, petroleras, gobiernos, balleneros, delfineros, de todo. Y realmente es que hoy en día hay que destacar que tiene presencia en más de 55 países y que tienen un presupuesto que depende exclusivamente de lo que son las donaciones individuales, porque evidentemente si te metes con los gobiernos, no esperes que los gobiernos te den dinero. Ya que su lema siempre han dicho que es no aceptamos dinero ni de gobiernos ni de corporaciones, porque lo que queremos es ser independientes y hacer lo que nos sale del toto. Pero ya veremos que bueno, pues esta independencia tiene un precio y no es nada barato. Y así llegamos hasta el día de hoy. Hemos dicho que hace 2 semanas un jurado popular pues les impone una multa bastante elevada, pero entremos un poquito más, si te parece, en el porqué de esta multa. Hombre, te has quedado a gusto, ¿sabes? Hablando de los hippies, los marranos, como tú los llamas, pues oye, Greenpeace no deja de ser una organización no solamente internacional, sino evidentemente además pionera en la defensa
del planeta, de las especies en vías de extinción, de la lucha contra el cambio climático y, en resumidas cuentas, pues bueno, ha estado en múltiples frentes y campos de batalla, allí donde el planeta como tal se jugaba alguna carta, pues oye, Greenpeace ha venido significándose y recordemos que, bueno, no solamente el tema le ha costado muchos sinsabores y juicios innumerables como el que hoy los trae a nuestra mesa, sino incluso, además, persecución y atentados por parte de los gobiernos a los cuales se estaban oponiendo, como es famoso ya el caso del atentado que sufrió por los servicios secretos franceses, con muertos de por medio. En resumidas cuentas, es decir, Greenpeace siempre le ha gustado la polémica y nunca se ha arrugado ante el tamaño del enemigo a batir y siempre ha estado allí. En cualquier caso, como tú dices, esta vez, pues el tema puede ser que se les haya ido de madre, porque como la propia organización ha reconocido las consecuencias de este juicio que ha perdido en Estados Unidos, pues bueno, la puede abocar como mínimo al cierre de sus principales sucursales dentro de ese país, aunque también la empresa matriz o la organización matriz de Greenpeace también está tocada por ese fallo judicial. Pero bueno, vamos a empezar por el principio y todo empieza, como casi todo lo épico, pues en Estados Unidos, Dakota del Norte 2016. Pues oye, la tribu Sioux de Standing Rock se opone al oleoducto Dakota Access, que es un monstruo de acero para transportar más de 37.000 barriles al día de petróleo, que amenaza con cruzar sus tierras sagradas y sus fuentes de agua. En ese preciso momento, pues oye, Greenpeace llega y se significa en el apoyo a esa causa, cual caballero ecologista de brillante pancarta en este caso, y organiza una serie de protestas, de acampadas, de campañas y hasta alguna que otra acción, pues con olor a, llamémosle, delito menor o actuación más o menos violenta. Que, como hemos comentado, pues oye, las actuaciones de Greenpeace pues siempre han ido bordeando esas encrucijadas, en ocasiones pues subiéndose al Big Ben, encadenándose a todo lo que sea encadenable en este mundo. Pero en este caso, la empresa ya los comentaba antes, Energy Transfer, la dueña del oleoducto, pues bueno, no estaba para nada contento. Así que hizo pues lo que habría hecho cualquier otra megacorporación americana petrolífera, enfadada con los hippies, como tú le llamas, y es demandar, pero no una demanda cualquiera, sino una demanda de más de 300 millones de dólares que no solamente ha perdido Greenpeace, sino que además se le han añadido lo que en derecho anglosajón, en common law estadounidense, son los derechos punitivos. En resumidas cuentas, más allá o de forma suplementaria a aquello que exige el demandante, se le impone otra cantidad a nivel a modo de escarmiento, Escarnio, de eh, escarnio. de escarnio o de ejemplo para aquellos otros que se les pueda ocurrir lo mismo y que ha directamente duplicado el importe de la penalización y la multa a 660 millones. Porque, oye, debía estar pensando en Energy Transfer, ya que vas a machacar a Greenpeace, pues hazlo bien, hazlo con estilo y a lo grande. Y ese es, de forma un poco resumida, eh, el hilo de los acontecimientos que nos llevan hasta el momento actual en el que la organización ecologista, como decimos, ya ha anunciado que no descarta el escenario de presentar el expediente de quiebra oficialmente en Estados Unidos pues en los próximos días. A ver, además hay que apuntar un detalle importante, y es que, bueno, sabemos que Donald Trump hace 3 meses que llegó a la Casa Blanca y que Kelsey Warren, que es el CEO, consejero delegado de Energy Transfer,
fue uno de los donantes más importantes en la última campaña presidencial de Donald Trump. ¿Coincidencia? No lo sabemos. Esto es información. Esto no es una opinión. Sí que es cierto que el consejero delegado de Energy Transfer lo que hizo es que una vez salió la demanda, sacó un vídeo durante las argumentaciones finales durante el juicio, en el cual lo que vino a decir es que los manifestantes habían creado lo que era una narrativa totalmente falsa, y que también se les acusó de que Greenpeace, algo que era un asunto local, lo de local lo ponemos entre comillas porque sí que es cierto que este oleoducto iba de Dakota del Norte a Illinois y tenía una longitud de 1.172 millas, o sea, pues algo así como 2.000 kilómetros nuestros. Eso de local, pues muy bueno, local no sí, era. sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, cosas de abogados, Orfeo, ¿qué te voy a contar a ti que tú no sepas? Y decía que tomó el asunto como algo local y lo explotó para cerrar el oleoducto y promover su propia agenda egoísta. Estas son palabras de los abogados, ¿eh? Pero bueno, sí que es cierto que, casualidad o no, pues bueno, se ha formado la tormenta perfecta, y que, como tú bien apuntabas, una de las opciones que hay encima de la mesa es, oye, nos acogemos al famoso capítulo 11, que es la ley de quiebras, un poco para rehacerse, o, como apuntó Christine Casper, que es la consejera general de Greenpeace International, aquí que la lucha no termina aquí y evidentemente lo que quieren es luchar a favor de la libertad de expresión y la protesta pacífica. Aquí hay un tema importante porque Greenpeace lo que sí que ha denunciado es lo que se conoce como demandas SLAP, ¿no? Que traducido del inglés algo así como las de demandas estratégicas contra la participación pública, que es una herramienta que han puesto en manos de las grandes corporaciones, pues para evitar todo este tipo de actos que tienen muchas ONGs, muchas plataformas civiles, que denuncian pues cosas que entiendes que no son justas por parte de este tipo de asociaciones, de entidades, de ONGs, al fin y al cabo. Entonces, bueno, habrá que ver cómo va evolucionando, pero desde luego es algo que yo creo que hay tanto ruido, Orfeo, ahora en los medios, entre, pues eso, lo que decíamos, entre Trump y Elías, que son cosas que pasan un poquito de puntillas, pero es algo bastante heavy que la mayor ONG a nivel mundial, pues por una demanda pueda quedarse fuera del mercado con todo lo que eso puede suponer realmente. Hombre, desde luego el papel en todo esto de Trump no es menor y no nos estamos refiriendo sencillamente al giro de timón de 180 grados que evidentemente va a imprimir a todas las políticas de sostenibilidad y el pacto verde que desarrolló su predecesor, Joe Biden, y a las importantísimas inversiones que se estaban haciendo en tema de transición energética, en resumidas cuentas lo hippie, como tú dices, pues no está de moda ahora en Estados Unidos, pero es que la vinculación de la administración Trump con esta historia no es menor. Ese macro oleoducto fue detenido en su tramitación, pues por la administración demócrata, en este caso la de Obama. Y sin embargo, en cuanto Trump llegó al poder en su primer mandato, se dio mucha prisa en acelerar los permisos, de tal forma que el oleoducto estuvo en funcionamiento a partir ya de 2017 y coincidiendo en ese periodo, pues precisamente con los hechos que se han visto en la demanda. Tú ya lo has dicho, es decir, está acreditado que el dueño de Energy Transfer es uno de los principales financiadores de la campaña de Donald Trump, con lo cual hay una alineación clara, pues bueno, entre la empresa y la administración ahora presente en Estados Unidos. En lo que respecta a las acusaciones y al contenido de las acusaciones, pues bueno, básicamente van por la línea tantas veces esgrimida de que Greenpeace había ido, pues oye, bastante más allá de lo razonable en su activismo. En resumidas cuentas, pues oye, acusaciones de
desde difamación, desde incitación a sabotajes, conspiración civil. En resumidas cuentas, según la acusación de Energy Transfer, pues bueno, Greenpeace se estaba comportando más como una célula ecoterrorista que como una ONG. Claro, ahí es donde se Mm, abre la delgada línea entre lo que es el derecho a protestar, que es un poco lo que el debate que se ha generado, ¿no? El derecho a protestar, y lo que son las acciones ilegales. Ya, y esto ya es un tema ya cada uno de interpretación. Al final ha sido un jurado popular quien ha determinado que eran más acciones ilegales que en un tema de derecho a protestar. También es cierto que Energy Transfer lo que acusó a Greenpeace es, pues eso, de difamar, de decir mentiras más allá de lo que eran las acciones violentas, que, bueno, todas esas manifestaciones que en teoría tenían que ser pacíficas, pues derivaron en conflictos, en enfrentamientos que evidentemente no son nada agradables. Y Greenpeace lo que se le acusó es de difundir información falsa sobre este proyecto, algo ampliamente conocido en nuestro país, ya las famosas fake news. Y evidentemente, pues el jurado tuvo todo eso en cuenta y, bueno, pues aparte de esos 300 millones, los otros 300 que tú has apuntado, que pican bastante y hacen bastante daño. Bueno, no nos enrollemos, tío. Es decir, el jurado, siempre estás el jurado. Primero, el ¿Cómo se nota que jurado eres abogado? el jurado en Estados Unidos lo que determina es o bien la inocencia o la culpabilidad. El listo que ha puesto los 660 millones ha sido el juez. Y ese estoy seguro que en Dakota del Norte es de la asociación del rifle y se ha casado con su prima. Y en lo que respecta al jurado, pues bueno, ahí deben estar la mitad tocando el banjo, la otra mitad sin dentadura y mascando tabaco. eh, en resumidas cuentas, y es algo que también ha esgrimido la compañía, que dentro de esos 2000 kilómetros de oleoducto, pues la petrolera se lo ha llevado a donde más le ha convenido. Podemos imaginarnos que la capacidad de presión o de influencia que puede tener una multinacional como Energy Transfer en Dakota del Norte, donde allí básicamente las fuerzas vivas deben de ser el farmacéutico, el cura y el guardia civil, pues bueno, La comunidad. son relevantes. En cualquier caso, llueve sobre mojado. No es ni el primer ni el último juicio contra Greenpeace, porque tanto grandes empresas como propios gobiernos le han metido en múltiples atolladeros judiciales intentando detener ese activismo en la calle, pues detenerlo en la sala de los juzgados. Pero la cuestión es que, desde luego, pocas veces se han visto con el agua tan al cuello, nunca mejor dicho, como en esta ocasión. Porque recordemos que desde el fallo, desde la sentencia, Greenpeace está, pues bueno, a lo Lehman Brothers. Han cerrado campañas, han despedido personal, han admitido públicamente que podrían tener que declararse en bancarrota y han dicho literalmente, es muy probable que tengamos que cerrar operaciones en Estados Unidos. Claro, Evidentemente, eh, ya veremos lo que pasa con esa multa. Pero el objetivo principal que se escondía, evidentemente, y de forma reconocida detrás de la demanda, que es que Greenpeace desapareciera como actor molesto en el mapa de Estados Unidos, pues desde luego se ha conseguido. Si a todo esto le sumas un mono con dos pistolas como Donald Trump en la presidencia, pues oye, el panorama queda muy bonito en lo que respecta al futuro de la sostenibilidad en Estados Unidos, terriblemente terrorífico, sin nadie que no digamos ya que pare
los pies de los desmanes, pero por lo menos que le dé visibilidad, que a través de sus campañas pues haga llegar a la opinión pública pues, este tipo de circunstancias o este tipo de, llamémosle, para algunos serán amenazas al medio ambiente, para otros es el avance de la civilización. Hay muy diferentes formas antagónicas de interpretar lo que es un tubo que transporta petróleo a través del corazón de la América profunda, pero la cuestión es que cada vez que se pierde transparencia, cada vez que se pierde luz y taquígrafos sobre lo que está sucediendo, no ya en Estados Unidos, sino en cualquier otro sitio, pues oye, los que perdemos, pues creo que somos todos. No es una buena noticia, ni que Greenpeace, ni que ningún otro de los hippies de la colina, como los ha bautizado, pues oye, desaparezcan del tablero, sobre todo por el tipo de personajes que dejan a los mandos. Pero desde luego, o sea, he dicho que provienen de los hippies y has dicho tú ya no sé cuántas veces ya hippies, ya los has bautizado como hippies de la colina. Lo que sí que es cierto es que, como tú bien apuntas, esto puede tener un impacto negativo porque puede servir como advertencia para otras ONGs. ¿Y qué puede producir? Pues que, oye, pues que muchas corporaciones digan, oye, vamos a hacer un copycat contra otros grupos indígenas, contra acciones de estas contra el cambio climático y evidentemente ahora el escenario en muchos países pues está abonado por el tipo de gobiernos que hay a poder presentar este tipo de demandas contra estas ONGs. Lo que sí que es cierto es que, bueno, si Greenpeace decide apelar, va a ser una batalla legal muy, muy, muy larga y lo que tendrá que hacer, evidentemente, el problema es que tendrá que garantizar todos esos fondos para poder cubrir todo lo que son los costes judiciales, abogados y sus operaciones diarias, sus operaciones básicas. Es algo, pues bueno, que habrá que seguir viendo cómo evoluciona y estar... lo que sí que es cierto es que el hecho de que la demanda se haya planteado en Dakota del Norte, bueno, tampoco ha ayudado. Hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, Orfeo, y es que Greenpeace lo que alega es que puede haber cierto sesgo en el jurado a la hora de tomar una decisión, porque de hecho hay un dato que es que el 97% de potenciales miembros del jurado en el condado de Morton, que es donde se celebró el juicio, Mordor, admitieron Mordor. que Mordor admitieron que no podían ser imparciales. Con eso está todo dicho. ¿Cómo Con lo, eso está todo cómo lo dicho, iba, Orfeo. ¿Cómo lo iban a hacer si allí, si allí todo el mundo debe de estar chupando de la teta? Pero bueno, en resumidas cuentas, hasta aquí llega la información. Lo demás ya es opinión. Greenpeace, pues bueno, no ha quebrado todavía, pero desde luego está en la UCI. Y aunque parezca que solo es un tema legal, pues oye, lo hemos dicho y es importante. Lo que está en juego es mucho más gordo, es la sostenibilidad financiera del activismo, por un lado, la independencia frente al poder corporativo, que ya hemos dicho que es una amenaza que nos afecta a todos y también, desde luego, que la posibilidad de intentar defender al planeta te arruine. En 100 maneras hemos hablado de Hooters, de Gedesco, de correos, pero esto ya es otro nivel, esto es hundirte por salvar el mundo, con lo cual Greenpeace entra directa en el top 10 de nuestro ranking de autodestrucción, porque bueno, la intención era buena, pero se ha demostrado que les han faltado abogados. ¿Cuál es la conclusión? Evidentemente, pues bueno, puede que sobrevivan, puede que recurran, ya han anunciado un recurso internacional, mejor que en Dakota del Norte, se han ido a Holanda, pero desde luego el golpe ha sido brutal y aunque sigan, que de eso va también este programa y estos aprendizajes, ya nada va a ser igual, porque una cosa queda clara, hoy en día para salvar el planeta no basta solamente con tener legitimidad o razón moral, que esa parte está clara. Hay que tener ya pues también músculo legal, dinero para aguantar y desde luego nervios de acero.
Con lo cual, como siempre, o bueno, siempre va nuestro cariño y nuestro apoyo del lado del protagonista, porque a pesar de nuestra naturaleza de sepultureros, nuestra empatía no nos impide ponernos siempre del lado de la víctima, pero en este caso, pues, oye, más que en ningún otro. Va todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo a Greenpeace para que sea capaz de darle la vuelta a esta situación. Muchas de las claves de los conocimientos y de las conclusiones que necesitan para poder salir de este agujero han sido tratadas ya en 100 Que lo maneras de tienen hundir aquí. tu empresa, Claro. con lo cual no podemos sino recomendar a todo su equipo directivo, pues oye, que se repasen los capítulos desde el primero hasta el último. También les recomendamos que cada vez que lo hagan, cada vez que terminen cada uno de esos capítulos, pues oye, que extiendan el dedo, que le den al like, al sub, a la campanita, a suscribirse. Eh, que lo hagan en cada uno de los capítulos que escuchen, que en todos ellos pueden sacar lecturas interesantes y que recuerden siempre que además es completamente gratis, mucho más barato que todas esas facturas millonarias que les llegarán de abogados de Londres, de bufetes o de tribunales de conciliación. Esto, lo de 100 maneras de hundir tu empresa, si tú tomas en consideración la cantidad de valor aportado, la cantidad de conocimiento transmitido y lo pones en relación con que, tío, lo único que te pedimos es que extiendas el dedo, que le des al like y que propagues la palabra, pues yo creo que es muy fácil Hombre, que todo Greenpeace, de la noche a la mañana, pues bueno, se suscriba a 100 maneras de hundir tu empresa, encuentre las claves para salir del atolladero en el que se han metido, pero sobre todo disfrute cada semana con nuevas historias de innovación, de emprendedurismo, de grandes empresas, de pequeñas empresas, de empresas en dificultades y de todos aquellos aprendizajes que podemos sacar por el camino. Con lo cual, pues poco más, ¿verdad, Manu? sé porque no me dejas tiempo, ya se ha acabado. O sea, es que de estos 55 episodios, creo que es el número de 55. O sea, aprender del fracaso, es que eso no te lo enseñan en ninguna escuela de negocios. Esto no tiene precio. 55 y nos vamos a evitar No hagas la rima fácil. nos No vamos a hagas la evitar rima fácil. por respeto a la altura intelectual de nuestra audiencia, que sabemos que es tan alta que te subes encima y tienes vértigo. Con lo cual, nos veremos en el 55 más 1, Manu. Va a ser igual de divertido, va a ser igual de entretenido, pero bueno, no va a poder ser mejor que este, porque cada vez somos mejores en lo nuestro. Pues oye, sin más, nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Feliz semana. Chao, chao.